Muy buenos días, bienvenidos a esta clase de Teoría de Sistemas 1. Estamos hoy jueves 24 de julio para avanzar sobre los temas de la teoría general de sistemas que hemos empezado a tocar en los días anteriores. ¿Me confirman si me escuchan bien y si ven la presentación correctamente? Muchas gracias. Muy bien. Gracias también a los estudiantes que han entregado ya la tarea que teníamos programada para hoy. Tenemos 51 entregas de las 70 esperadas. Todavía tienen esta mañana para poder completarla. En este ejercicio que ustedes han realizado, poníamos en práctica el pensamiento sistémico, como lo indicábamos al final del día anterior, identificando mentalmente algún sistema que a través de la definición de sistemas y a través de estos conceptos que tenemos aquí en pantalla, que identificamos como conceptos derivados y base de la teoría de sistemas, derivados del concepto principal de sistema, nos sirven para poder distinguir, para poder identificar a sistemas en el universo, que cualquiera que sea este sistema que ustedes identifiquen, seguro que si es sistema podrán identificarlo como tal, con partes, componentes, con relaciones, con alguna razón de ser, alguna meta, podrán ver su evolución, si naturalmente expanden su visión en una ventana de tiempo un poco grande que permita identificar las diferentes etapas de existencia de ese sistema. Algunos sistemas quizás no duren mucho tiempo y quizás su visión evolutiva sea muy corta y otros pueden ser extendida bastantes años o mucho tiempo más. Tendríamos siempre que encontrar ese sistema en algún contexto, en algún medio, así que podemos identificar los suprasistemas o el suprasistema en el cual está contenido este sistema. Podríamos identificar otros sistemas en ese medio y la estructura misma del sistema en función de sus procedimientos, de sus interacciones, descritas como pasos o como reglas de comportamiento que de una u otra manera están asociadas a las entradas para la conversión de lo que llega al sistema en algo que pueda producirse como salida. Entonces, esas entradas y esas salidas decíamos que relacionan al sistema con su medio. Estaba viendo por ahí las tareas entregadas, veo que han identificado sistemas tecnológicos como red Wi-Fi, como sistemas eléctricos de distribución de energía en una edificación o sistemas bancarios digitales que podrían ser aplicaciones web, pero también han identificado sistemas no tan tecnológicos como lo son podríamos decir, los sistemas naturales, un bosque, por ejemplo, que ha sido identificado como un sistema, o un acuario doméstico, que puede ser identificado como sistema. Realmente el alcance de qué es un sistema o qué no es un sistema no está limitado estrictamente al contexto informático o tecnológico, porque la teoría de sistemas abarca una definición amplia, general, como ustedes pudieron ver en la definición que teníamos el día anterior. Este ejercicio ustedes lo podían hacer sobre cualquier sistema, cualquiera que ustedes pudieran identificar en su entorno o en referencia a alguna lectura o algún contexto que tuvieran la posibilidad de pensar sobre esa realidad. Porque aquí el reto es poner en práctica el pensamiento sistémico. Cuando ustedes identificaron un sistema nombrándolo, identificaron sus partes, sus relaciones, su objetivo y todos estos elementos, lo que están haciendo es pensando en sistemas. Hagámoslo aquí nuevamente, ahora
que visualmente les voy a presentar. Vamos a recordar los conceptos un momento. Esta imagen que, permítanme, vamos a hacer un poco más grande esa imagen que aparecía por ahí, que no se veía. Ahora sí. ¿Cuántos sistemas se encuentran en esta imagen? Si los pudiéramos identificar, podríamos hacer un inventario de sistemas. Véanla detenidamente. Y sin hacer el ejercicio completo que hicieron para hoy, pero por lo menos nombrando los sistemas que tenemos en esta imagen, como podría ser cualquier realidad que pudiéramos ver, pero veámoslo y hagámoslo con este ejercicio. Listemos los sistemas que podemos ver aquí. Acuérdense que en este caso, esta imagen expresa un sistema y dentro tendrá algunos subsistemas que son los que queremos identificar. Quizás podamos identificar el sistema completo, pero los subsistemas son los que podríamos listar. Voy a poner aquí un listado y entonces ayúdenme a listar, ¿verdad? Ayúdenme a listar los sistemas que están en esa imagen. Ahorita ya la hice más pequeña para que pueda escribir yo acá. Pero además del hotel, que es obvio por el nombre que está y todos conocemos que es un hotel, ¿qué otros sistemas pueden identificar? Ya Ángel por ahí nos menciona el sistema de recolección de basura. Vamos a ir anotando aquí. Muy bien, ahí estoy viendo que están ya dando nombres. Sistema de tránsito, donde vemos todos esos vehículos en las diferentes calles. Un sistema, hay sistemas de ventas, podemos decir. O podemos llamarles, como bien nos dice por aquí Mima, servicio al cliente. El restaurante que aparece por ahí sería un tipo específico de ese sistema de ventas. Cara nos identifica por ahí un parque. ¿Qué otros sistemas ven por ahí? Tenemos entre los sistemas de ventas, tenemos también, como Matos nos dice, una boutique. Sí, si lo vemos desde el punto de vista, digamos así, un poco más detallado, René tiene razón que cada carro, cada automóvil que está ahí podría ser un sistema. Si vemos el conjunto de carros, el conjunto de automóviles, pues podríamos estar hablando del mismo sistema de tránsito que antes ya se mencionaba. Pero sí, es cierto que cada vehículo, cada automóvil, cada carro, automóvil, podría verse como un sistema mecánico, eléctrico, sistema de comida, nos dice Iris. Claro que ahí podría eso estar asociado al restaurante. Sistema de señalización vial, que podría verse como un subsistema del sistema de tránsito, que nos distingue por aquí Luis Fernando. María Suseli nos identifica un sistema ecológico que podría estar asociado a las diferentes plantas naturales que están inmersas en el sistema que estamos aquí identificando.
Naturalmente, como bien lo dice Santiago, estamos inmersos también en un sistema social, porque ahí vemos a las personas, cómo interactúan entre sí en diferentes contextos. Tenemos por ahí algunos que actúan aparentemente como esas personas que llevan y traen. En este caso, Daniel nos lo identifica como sistema de entrega de comida. Puede ser entrega de cualquier tipo. Des en cuenta que mientras más nos enfocamos a ver más detalles de esta gráfica, podemos ir identificando más sistemas. Sistema de energía, por ejemplo, si vemos las celdas solares que están por ahí sobre un edificio, las diferentes construcciones que podrían verse también como sistemas, como bien lo dice Luis Fernando, sistemas de construcción que podrían ser los edificios, las casas. Los nombres que estamos dando, naturalmente, son totalmente arbitrarios a la identificación que cada uno de nosotros puede hacer de esa realidad que vemos en esta imagen estática. Si fuera dinámica, pues veríamos en movimiento los procesos, las actividades que el sistema está realizando. Si tuvieran que darle un nombre a todo lo que son estos subsistemas que estamos mencionando, a toda la imagen, ¿qué nombre le darían? El sistema completo, ¿cómo le llamaríamos? El suprasistema, que contiene a todos estos sistemas. Obviamente, al tener un sistema social que, como bien dice Ángel, podría denominarse a este sistema por completo sociedad, pues tendremos seguro sistemas humanos aquí. Podría ser el sistema social o podría ser un sistema que identificamos como una ciudad, ¿verdad? Con el nombre de ciudad o comunidad, como Alan también nos lo dice. Lo que ustedes están haciendo es aplicando en su pensamiento la acción de distinción de sistemas. Implícitamente, cuando distinguen sistemas, saben que cada nombre que ustedes acaban de dar está asociado con elementos, partes que componen ese sistema, interrelaciones entre ellas, entradas, salidas, objetivos explícitos o implícitos y demás elementos que antes hemos mencionado. Aprender a desarrollar el pensamiento sistémico, naturalmente, en su forma más básica, es aprender a pensar en sistemas. Y cuando ya pensamos en sistemas y empezamos a acostumbrarnos a pensar en sistemas, entonces cualquier realidad puede ser identificada como un sistema. Y al identificarla como sistema, decíamos días atrás que lo que estamos haciendo es utilizando un modelo mental, un conjunto de supuestos que nos da este concepto de sistema, de que esa realidad con la cual interactuamos en cualquier contexto, en cualquier forma de interacción, es un conjunto de sistemas, es un sistema o una parte de un sistema al cual estamos de una u otra manera relacionados nosotros y podemos identificarlo mentalmente como sistema. Tenemos que familiarizarnos y acostumbrarnos a los sistemas para entonces desarrollar todo un pensamiento sistémico. Y por ende, la teoría de sistemas que vamos a continuar desarrollando hoy nos va a ir dando conceptos que caracterizan a los sistemas para irlos identificando de mejor manera e ir reconociendo sus comportamientos. Para hacer un repaso de lo que hasta acá hemos visto y
y tener otro ejemplo muy elemental de sistemas, vamos a reproducir este video que ustedes tienen ahí en Wedi, en donde este profesor chileno nos ayuda con esta síntesis de los sistemas, síntesis básica de la teoría de sistemas. Creo que aquí no se va a escuchar bien, así que voy a mejor a proyectar el video que tenemos ahí en Wedi, así lo ven ustedes también de mejor tamaño. Y vamos a ver esta síntesis brevemente. ¿De cuántos sistemas eres parte? Quizá estés pensando en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu equipo de trabajo, una institución, el barrio, la comunidad, tu ciudad, una región, el continente o el planeta Tierra, el sistema solar, la Vía Láctea, el universo. ¿Y has pensado alguna vez cuántos sistemas te conforman? Tal vez venga a tu mente tu sistema digestivo, el circulatorio, tu sistema nervioso, el respiratorio, tus huesos, tus músculos, tus células, tus moléculas, hasta los átomos, los neutrones, los electrones. Pero, ¿qué es realmente un sistema? Un sistema es un conjunto de componentes relacionados entre sí. Todo sistema es parte de un sistema mayor. La teoría general de sistemas es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Busca estudiar qué principios son aplicables a los sistemas en cualquier nivel. Algunos autores clave que han aportado desde distintas disciplinas a la teoría de sistemas son, por nombrar algunos, von Bertalanffy, Wiener, Lorentz, Luhmann, Forrester, Meadows, Senge, Moran y también Maturana y Varela. Los sistemas tienen una estructura, tienen límites y dentro de esos límites tienen partes interrelacionadas e interdependientes. Un sistema es algo más que la suma de sus partes. Por ejemplo, piensa en un plato típico de tu país. Podría ser un sancocho en Colombia o una paella en España. Hoy vamos a trabajar con una cazuela de Chile. Aquí tenemos los ingredientes que se requieren para hacer una cazuela. Una papa, el pollo, el cilantro, el choclo o maíz, el pimiento morrón y el zapallo. Estos ingredientes no son una cazuela. La cazuela será cuando estos ingredientes se mezclen, interactúen, se interrelacionen y la propiedad emergente que surja en unas condiciones determinadas será la cazuela. Una aproximación analítica a los sistemas se centraría en estudiar simplemente la estructura y los componentes y sus funciones por separado. Sin embargo, una aproximación sistémica busca lograr un entendimiento de la complejidad de las interacciones de sus partes. En un sistema complejo hay propiedades que no son observables a partir de las partes por separado, pero que surgen a partir de la interacción de sus componentes, como en la cazuela. Estas se denominan propiedades emergentes. Una aproximación analítica a los sistemas se centraría en estudiar simplemente la estructura y los componentes y sus funciones por separado. Sin embargo, una aproximación sistémica busca lograr un entendimiento de la complejidad de las interacciones de sus partes. Entender las propiedades emergentes de los sistemas complejos es muy importante para su liderazgo en educación, porque gran parte de lo que se espera que hagan los líderes tiene que ver con generar condiciones para que emerjan los procesos de aprendizaje significativo, de cambio cultural, de clima laboral, y todo esto son propiedades emergentes de sistemas complejos. Existen distintas definiciones de pensamiento sistémico, pero aquí entenderemos el pensamiento sistémico como una capacidad para aproximarse a los sistemas complejos por medio del entendimiento de los patrones y dinámicas de interacción entre sus partes. Bien, ya hemos visto qué es un sistema, qué es el pensamiento sistémico y para qué sirve. Y ahora disfrutemos de esta rica cazuela. Muy bien, en esta síntesis, este profesor que se dedica a
a capacitar docentes y utiliza el ejemplo de sistemas educativos para mencionar características de ese sistema, pero se dan cuenta que también utiliza el ejemplo de ese platillo tradicional, que también lo ve como un sistema. Independientemente de cuál sea el sistema al cual nos aproximemos a estudiar, a comprender, a entender, las propiedades emergentes, las características de componentes, partes, relaciones, procesos, estructura del sistema van a estar presentes. Así que vamos a ir profundizando un poco más sobre estos conceptos para que nos vaya quedando claro y nos vayamos acostumbrando y familiarizando con esta terminología propia de la teoría de sistemas. Vamos a ver por acá. Lo que estamos haciendo es una modelación mental. Estamos creando modelos mentales cada vez que nos aproximamos a cualquier objeto de la realidad, cualquier situación de la realidad, y la vemos a través de ese filtro mental abstracto que identificamos sistema. En la concepción más general de sistema, que nos da la definición que hemos revisado, con todos esos componentes, esos conceptos que ya vimos y están en su tarea, que caracterizan a un sistema. Cuando describimos un sistema en función de sus partes, de sus interrelaciones, cuando hablamos de los procesos, procedimientos o secuencias de interacción que siguen esas partes, estamos creando un modelo. Ese modelo lo podríamos ver desde diferentes perspectivas y crear diferentes descripciones de ese objeto como sistema. Podemos identificar esa visión estática de las partes, de las interacciones. Podríamos identificar el comportamiento global del sistema, identificando las características que surgen del sistema completo, denominadas propiedades emergentes en el video anterior, y que describen cómo se comporta ese sistema en su totalidad. Podría estar asociado a estas propiedades emergentes a las entradas y a las salidas del sistema. Podríamos describir el sistema, como lo veíamos en los conceptos previos, como un proceso evolutivo que va desarrollándose a lo largo del tiempo y con una ventana de tiempo bastante amplia que nos permita identificar diferentes estados por los que pasa el sistema. De esa forma, tendríamos por lo menos 3 modelos que hayamos creado que describen la misma realidad compleja de ese sistema, al cual nosotros le damos un nombre, lo distinguimos y empezamos a relacionarlo con otros conceptos que describen a ese sistema. Sistema para nosotros, desde el punto de vista mental del pensamiento sistémico, objeto de la realidad que está allá afuera, que cualquier otra persona podría identificarlo, describirlo desde otro modelo mental, desde otro conjunto de conceptos de alguna otra teoría, por ejemplo, la teoría reduccionista que hablábamos, que se enfocaría nada más a un análisis de sus partes, sin distinguir esas propiedades emergentes, y eso es lo que distingue al pensador sistémico. El crear modelos con los términos matemáticos podrían decir isomórficos al concepto de teoría general de sistemas, del modelo sistémico general que estamos revisando en este curso, y modelos homomórficos a esa realidad concreta, a ese objeto, a ese medio en donde estamos buscando comprender, estudiar o actuar, pero estamos primero pensando sobre ese objeto de la realidad, sobre esa realidad que modelamos de una forma de homomorfismo, creando modelos sistémicos. Naturalmente, el pensado sistémico lo que hace es aplicar la teoría de sistemas a la modelación, identificación específica de algún sistema o varios sistemas en particular del contexto, es de acuerdo al interés o objetivo que persigue en su estudio, en su aprendizaje o en su intervención que quiera hacer en esa realidad que está identificando.
Entonces actuamos como modeladores. Modeladores inicialmente a un nivel abstracto y creamos modelos de pensamiento que nos describen en términos de los conceptos de la teoría de sistemas asociados al sistema general, esa realidad como sistema. Por eso decimos que los sistemas no existen en la realidad, somos nosotros, los pensadores sistémicos, los que identificamos esa realidad como sistema y adecuamos la descripción que hagamos de esa realidad a los términos, a los conceptos, a las estructuras que tradicionalmente la teoría de sistemas nos indica que debiesen de existir en esos sistemas de la realidad. Teniendo eso en cuenta, entonces, las perspectivas, como decíamos antes, pueden ser varias. Las básicas de la teoría de sistemas son 3 y aquí están identificadas: la perspectiva funcional, la perspectiva genética o evolutiva, la perspectiva ontológica o estructural, que nos van a describir esa misma realidad, con todos esos conceptos que ya ustedes utilizaban para la tarea de hoy. La perspectiva, naturalmente, nos deja ver dimensiones diferentes de esa misma realidad compleja. Todas realidades que podamos, con las cuales podamos interactuar, todos esos objetos o todos esos sistemas, ya llamándolos desde la perspectiva de nuestro pensamiento sistémico, con el concepto que les aplica, van a ser complejos o van a tener un cierto nivel de complejidad, y esa complejidad estará también representada en función de la cantidad de perspectivas que nosotros podamos tener de esa realidad. La teoría de sistemas dice que por lo menos 3 perspectivas deberíamos de poder identificar. La perspectiva ontológica o estructural, que describe elementos, partes del sistema e interacciones de estas partes. La perspectiva funcional, que describe la razón de ser, el objetivo, la meta que persigue, y con ello una serie de actividades, procesos o pasos de interacción o flujos de interacción que ponen de manifiesto esas relaciones en forma dinámica en el tiempo y que empieza a crear a lo largo del tiempo patrones de comportamiento del sistema. Esos patrones que son los que el pensador sistémico busca comprender. Patrones que si se extienden más en el tiempo, lo veríamos desde la perspectiva genética o evolutiva, que es donde podemos ver esos grandes descriptores de fases o etapas del desarrollo de ese sistema a lo largo de grandes periodos de tiempo regularmente, dependiendo de la naturaleza del sistema. Por lo menos esas 3 perspectivas deberíamos de poder identificar en un sistema, nos dice la teoría de sistemas. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, por el actuar mismo de los modelos mentales, de los paradigmas humanos, pueden haber muchas más perspectivas. Perspectivas que puedan derivarse incluso desde otros modelos mentales, pero que pueden darnos información para comprender un sistema. En general, estamos buscando modelar mentalmente, como pensadores sistémicos, cualquier realidad con todas estas características sistémicas que hemos estado mencionando. Y las que escuchábamos en el video, que se mencionan como características propias de los sistemas, son a las que vamos a ir a profundizar ahora, porque la definición de sistema que ya hemos dado, pues nos sirve como base principal para sustentar esta teoría generalista que busca que cada uno de nosotros pensemos en la realidad con la cual interactuamos de una manera unificada, de una manera totalizada, decíamos, de una manera integrada, en donde de alguna forma toda la realidad con la cual nosotros interactuamos es un gran sistema en donde nuestras interacciones se desarrollan en ese universo sistémico con algunos subsistemas de ese gran sistema. Y conforme vamos abordando los diferentes sistemas, vamos encontrando, digamos, subsistemas, sistemas al mismo nivel con los cuales interactúan, sistemas mayores, esos suprasistemas que mencionábamos, que también los suprasistemas podrían estar contenidos dentro de otros sistemas, y nos dan entonces una jerarquía de sistemas, que es lo que hace complejo identificar la realidad.
Esa jerarquía ya se veía identificada en el video que acabamos de ver, cuando el profesor ahí iba poniendo ejemplos de sistemas, hasta el sistema del planeta Tierra, hasta el sistema de una galaxia a la cual pertenecemos, y podríamos seguir más lejos o podríamos seguir más profundo. Por ejemplo, cuando dio los ejemplos del sistema humano, los subsistemas que conforman el sistema humano, y podríamos entonces ver desde pequeños subsistemas hasta grandes sistemas. Todos ellos forman parte de una misma realidad, una estructura sistémica que existe en este universo sistémico que, como pensadores sistémicos, a través del pensamiento sistémico, la teoría de sistemas asume que el universo es un conjunto de sistemas interactuando entre sí, que es una premisa fundamental que vamos a ver por ahí en alguna lámina un poco más adelante, y que si ustedes lo quieren ver visualmente, lo podríamos ver a través de diferentes imágenes. Nos dan algunos videos, voy a ponerles aquí uno de los que están disponibles ahí en Wedi, que son perspectivas que nos permiten darnos una claridad de lo que es los diferentes niveles en donde se pueden ir anidando por complejidad los subsistemas. Vamos a verlo aquí, permítanme. Posiblemente este video ya lo han visto. Ahora véanlo desde la perspectiva sistémica y cada nivel de complejidad que se va agregando en las diferentes perspectivas en que se ve esta realidad que van a ver aquí en el video, pues está compuesta de sistemas. Si lo vamos describiendo, esa persona que está en el césped forma un sistema, pero que está contenido en un sistema mayor, como puede ser esta construcción, que está dentro de una área geográfica que está habitada, puede ser una ciudad, y esa ciudad, si la vemos mucho más lejos, haciendo ese zoom que se va provocando, podría estar dentro de un país, y ese país podría pertenecer a un continente, y ese continente forma parte del planeta, y si nos alejamos mucho más, entonces el planeta forma parte de una galaxia o un sistema de planetas que tienen un comportamiento, una estructura en donde todos los demás planetas forman esa galaxia junto con la Tierra. Y si nos alejamos mucho más, veríamos que esta solo es una de entre tantas otras galaxias que pueden existir en ese universo, y en donde estas de manera para formar la red de componentes que forman ya estos conceptos que están apareciendo en la parte superior de este video para crear en este universo. Claro que estas son muy difíciles de ver para nosotros desde el punto de vista. Tenemos que usar herramientas, los telescopios que nos permiten alcanzar hasta ver esta web cósmica que parece muy similar a la que podríamos ver luego que ahora regresamos hacia los sistemas que hemos podido llegar a través de esta simulación. Estamos en nuestro planeta, el sistema planetario ya no es geográfica, y esta persona sistémico de niveles. Podemos entrar a los sistemas de esta persona desde su ojo y los términos que ustedes van viendo ahí, los líneas, las células, los cromosomas, que identifican sus sistemas más sencillos, tienen su propia complejidad, los átomos, las que se en el anterior. Y si se dan cuenta, ustedes no están aislados, estos elementos forman parte de los sistemas de donde nosotros tenemos
influencia directa los cuales forman esos subsistemas que conforman al ser humano. El viaje es muy rápido. Espero que no se hayan mareado ustedes ahí en ese movimiento de ida y vuelta en estos diferentes niveles sistémicos, pero podemos distinguir ahí varios niveles. A nivel de la persona, pues obviamente habrán otras personas y algunos sistemas creados por el ser humano con lo cual interactuamos. A nivel hacia arriba de las personas estarán las sociedades y a nivel de las sociedades hacia arriba estarán los países y así vamos o hacia arriba o hacia abajo, identificando esa interacción de sistemas. Algunos autores de la teoría de sistemas identifican esa relación que acabamos de ver gráficamente con el concepto de recursividad sistémica, porque en cada uno de esos niveles vemos sistemas. Pueden ser subsistemas, pueden ser suprasistemas, supersistemas o subsubsistemas. Podríamos darle los prefijos que fueran necesarios para poder referir si están mucho más hacia abajo en los niveles o mucho más hacia arriba en los niveles, pero de cualquier manera todos son sistemas. Solamente seguimos aplicando la definición de sistemas a diferente nivel. Se comprende esas características de los niveles sistémicos y eso naturalmente también da la complejidad de sistemas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Si profundizamos en estos conceptos que están asociados a la teoría de sistemas, como decíamos, pues podemos identificar la perspectiva estructural, perspectiva ontológica, como la perspectiva donde vemos elementos, partes y relaciones de un sistema que seguro estará en un medio, en un contexto. La delimitación, ya decíamos, de ese sistema hasta dónde llega y de ese medio de donde empieza hacia afuera, pues es totalmente arbitraria al pensador sistémico que está observando, modelando ese sistema. Cuando identificamos los elementos, pues identificaremos características particulares que serían propias de ese elemento, de esta parte, y que identifica esa parte y que la puede identificar incluso como subsistema, decíamos. Estas características propias de esos elementos que pueden describirnos como subsistema, pues es la aplicación recursiva de ese concepto sistémico, ya sea hacia abajo, en la estructura interior de un sistema, o ya sea hacia afuera, en la estructura de ese medio, o esos suprasistemas al cual pertenece un sistema. Depende del analista de sistemas, de cada uno de nosotros como pensadores sistémicos, determinar el detalle al cual describimos o exploramos el sistema y sus subsistemas cuando hacemos un análisis de sistemas, que es básicamente una aplicación del pensamiento analítico en conjunto con el pensamiento sintético para describir esa realidad sistémica que estamos abordando. Puede ser que la describamos solamente en un mismo nivel, puede ser que la describamos al nivel de sus sistemas o de sus subsistemas. El detalle dependerá de qué tanto nos interesa esa información para resolver un problema o para tener una comprensión más precisa de ese sistema, o niveles, como decíamos, hacia afuera, en donde podamos identificar el medio con más detalle. Esa definición de su sistema entonces está asociada al concepto de recursividad sistémica. Cuando vemos la interacción entre los elementos de una forma de patrón, comportamiento, surgen estas estructuras relacionales que pueden ser lineales, que pueden ser matriciales, circulares, jerárquicas, centralizadas, descentralizadas. Estos son algunos ejemplos que podrían haber más y vistas solas desde una perspectiva estática. De una perspectiva dinámica, estos elementos estarán haciendo alguna acción, algún trabajo, algún proceso y estarán generando entradas, estarán obteniendo entradas y generando salidas que hace que cada una de esas partes estén en interacción con las otras. La estructura de cada sistema pues va a ser particular
a los objetivos o metas que persiguen. Y aunque pueden haber diferentes tipos de estructuras para lograr una misma meta, como vamos a ver más adelante en una propiedad sistémica que nos indica de que hay muchas formas de lograr un mismo objetivo, siempre está presente esa estructura. O sea, lo que llamamos estructura es esa conjunción de las relaciones y las partes que estáticamente las podríamos ver así, como un grafo, como un diagrama de líneas y círculos o cuadrados con nombres ya identificando esas partes y quizás textos sobre las líneas identificando las relaciones, pero dinámicamente en el tiempo estaremos viéndolas con un comportamiento que es un poco más difícil de modelar, porque más adelante vamos a aprender algunas notaciones gráficas que nos permiten describir. La perspectiva funcional nos permite ver las entradas y las salidas del sistema, que es básicamente lo mismo que lo anterior, solamente que a un nivel superior, en donde el sistema interactúa con los sistemas del medio. Y esas entradas y esas salidas nos permite identificar muchas veces la razón de ser de ese sistema en términos del entorno con el cual está interactuando. Por eso podemos identificar que un vehículo, por ejemplo, un carro, un automóvil, recibe como entrada combustible y ¿qué produce como salida? ¿Alguien me puede decir? Si nos concentramos a ver el automóvil, un vehículo, un carro, que recibe de entrada combustible, ¿qué produce de salida? Muy bien. Gracias, Ángel. Podríamos describirlo con diferentes términos. Ángel nos dice desplazamiento, movilidad, o el hecho de podernos llevar de un lugar a otro, porque en esa acción del movimiento, del desplazamiento, del transporte que nos permite llevarnos de un lugar a otro, naturalmente está procesando ese combustible y lo está convirtiendo en movimiento. Ese movimiento que podríamos asociar con esos otros conceptos que está citando René o Daniel, fuerza, podría ser velocidad, avance, una trayectoria, naturalmente tiene que haber un objetivo, hacia dónde debo y quiero llegar. Entonces, el automóvil tiene una razón de ser. Si lo vemos en ese contexto, en ese entorno, con esas entradas y esas salidas, pues entonces vemos que el automóvil, el vehículo o el carro tiene una utilidad como sistema, como herramienta para todos nosotros de ayudarnos a transportarnos de un lugar a otro. Obviamente en esa transportación de un lugar a otro, pues se da el desplazamiento, se da cierta trayectoria, se da ciertos procesos que producen el avance hacia ese objetivo, y que podemos ir describiendo con muchos más detalles, pero muchas veces cuando lo vemos a este nivel, podemos identificar con más facilidad la razón de ser de ese sistema. Decíamos que hay algunos sistemas en donde va a ser un poco más difícil identificar su razón de ser, quizás porque no tenemos suficiente información sobre el contexto, el entorno en el cual ese sistema se encuentra. Muchas veces los modelos sistémicos tienden a ser modelos de procesos, en donde un proceso puede verse como una descripción de un pequeño subsistema que recibe ciertas entradas del contexto donde está y produce ciertas salidas que van a interactuar con otros procesos, formando cadenas de procesos. Y dentro del proceso, pues naturalmente habrán actividades, habrán secuencias de actividades, habrán recursos o elementos que hacen posibles esas actividades durante un periodo de tiempo determinado, en un lapso de tiempo en el que se producen esas dinámicas al interno de ese proceso y que dan como resultado la salida o salidas que genera. Cuando cada uno de esos pequeños sistemas, que podemos llamar procesos, muchas organizaciones se modelan en términos de procesos, de organizaciones de actividad humana, y muchos sistemas también podríamos representarlos como diferentes procesos. Muchos sistemas electromecánicos o automatizados se pueden representar de esa forma, en donde cada proceso es un subsistema.
Entonces vemos un mapa de procesos, que básicamente es un mapa de sistemas, donde hay entradas y salidas describiendo las interacciones de esos subsistemas, y esas entradas y salidas pues pueden verse en diferentes niveles, pero al final todos constituyen los flujos estructurales del sistema que buscan describir la dinámica que tiene ese sistema. Entonces aquí vemos dos ejemplos. Un mapa de procesos de una empresa tradicional, donde al centro se tienen los procesos principales y luego hay procesos complementarios a los lados que describen interacciones con ese proceso principal. Con esos procesos principales hablamos de grupos de procesos que conforman un sistema mayor que van interactuando. Esta perspectiva de sistemas es la perspectiva, podemos decir, más básica y elemental, que se describe como una perspectiva lineal, podemos decir, porque vemos flujos lineales de interacción en las flechas que describen las relaciones entre los subsistemas, y nos puede servir para describir qué va a suceder en ese sistema comúnmente. Por ejemplo, en la empresa, cuando vemos que esa empresa recibe pedidos, y procesa ventas, y esas ventas provocan recepción de pedidos al interno, que luego se tienen que atender con una producción de esos productos que están en esos pedidos para la venta, y que luego a través de un proceso de distribución, se envían hacia el cliente y pues son entregados al cliente, en donde el cliente y los pedidos son descripciones de las entradas y las salidas que produce este sistema. Y lo vemos en términos de esos procesos. Hay diferentes maneras de modelar esas dinámicas. Este es un ejemplo, utilizando un diagrama que denominamos comúnmente un mapa de procesos. Puede ir con mucho detalle de interacciones de diferentes subprocesos, como lo vemos aquí a la derecha, y con descripciones como aquí, aunque un poco simbólicas, que luego tendríamos que describir con un poco más amplitud para comprender qué significa la entrada 01, 12, 21, 22 y la salida 22 o la salida 24. Esos son simplificados para que quepan en el diagrama, pero esa nomenclatura abreviada pues tendría una explicación más detallada, más amplia sobre lo que son las entradas y las salidas de esos sistemas. Este es un ejemplo, un modelo de flujo de procesos, un modelo funcional, dinámico en el tiempo. Cuando vamos viendo estos modelos, vamos encontrando otros conceptos que vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso. Aquí en esta unidad vamos a introducir estos conceptos con las ideas generales que nos pueden ya dar una introducción a la teoría de sistemas, pero más adelante vamos a ir ampliando estos conceptos. Por ejemplo, el de retroacción, o comúnmente llamado retroalimentación, que es cuando una salida regresa al mismo sistema como entrada, y entonces produce una dinámica que nos describe un comportamiento circular y ya no lineal. Ahí es donde empieza a surgir las características más complejas de los sistemas, cuando surgen las retroalimentaciones. Un ejemplo de retroalimentación, viéndolo de una manera lineal sencilla, podría ser, como decíamos, bueno, no en todos los sistemas hay retroalimentación o retroacción. Por ejemplo, en el sistema de actividad humana muchas veces sí lo hay. Por ejemplo, en la universidad, un profesional que sale de la universidad graduado y que posiblemente al graduarse ya tiene un cierto nivel de conocimientos que luego viene a desarrollar en trabajo en el medio, puede regresar al sistema de universidad como un docente que participa en algún proceso de aprendizaje de alguna de las carreras o de la carrera misma donde se graduó, para contribuir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro que que originalmente era un estudiante que ingresó al sistema y que a través de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los pensum de las carreras se convirtió en un profesional, regresa al sistema como profesional a contribuir y a jugar un rol
distinto en el mismo sistema. Si lo vemos de esa perspectiva, este profesional al regresar produce lo que describimos como una retroacción, una retroalimentación. Pero la naturaleza de lo que retorna al sistema puede ser muy diferente. Aquí lo hablamos como una persona, un recurso que regresa al sistema. Puede ser información que regresa al sistema. Por ejemplo, un restaurante que procesa platillos de diferente tipo de comida y que a través de entradas de ingredientes que adquiere para crear esos platillos, convierte esos ingredientes en un platillo de alimentación que da a los clientes de ese restaurante para alimentarse. Eh, los clientes se alimentan con ese plato de comida y puede ser que el restaurante esté interesado en ir mejorando sus procesos de calidad de esos platos de comida y entonces busque que estos clientes retroalimenten al restaurante a través de sus opiniones sobre el placer, el gusto o el disgusto que han obtenido de ese alimento. A veces lo busca plasmar a través de ciertas encuestas y entonces cuando el cliente llena una encuesta sobre lo que ha significado para él o ella esa experiencia de alimentación, está devolviendo al sistema información sobre ese platillo que le fue proporcionado. Información que le dice al sistema tenía buen sabor o que no tenía tan buen sabor o que estaba muy frío o cualquier característica propia de esa salida del sistema que regresa al sistema mismo, pero como una entrada de información que permite al sistema tomar acciones posiblemente correctivas para mejorar el servicio de alimentación que está proporcionando. En ese sentido, la retroacción o retroalimentación fluye como información al sistema que está sirviendo o debería servir idealmente si el sistema lo aprovecha de otra entrada que va a permitir mejorar las salidas a futuro. ¿Se comprende este concepto de retroalimentación o de retroacción? Esta definición que acabo de dar es la definición más elemental, más básica. Más adelante vamos a ver que las retroalimentaciones se producen como cadenas de interacción entre los diferentes sistemas que lo producen. Y aunque aquí lo mencionamos como esa salida que se convierte en entrada de alguna manera, sea porque el recurso regresa con otras características, o sea porque de lo que se produjo como salida se generó información o se derivó alguna energía que viene de regreso nuevamente al sistema, luego vamos a ver que estas relaciones circulares son más complejas de lo que este concepto introductorio nos indica. Por eso tenemos por ahí la unidad de pensamiento complejo, sistémico, donde vamos a ver estructuras circulares más complejas. Pero por lo menos en este momento, en esta unidad, es importante que ustedes comprendan a qué hace referencia este concepto de retroacción o retroalimentación. Cuando modelamos sistemas, entonces, creamos distinciones conceptuales a la luz de esa definición de sistema. Identificamos un medio al cual también le podemos dar un nombre. Por ejemplo, cuando identificamos una empresa y decimos que esta empresa está dentro de un mercado, un entorno que podemos llamarlo un mercado de venta de los productos o servicios que esa empresa se dedica. Podemos llamarle mercado o podemos llamarle un giro de negocio. Y claro, eso puede estar asociado dentro de una ciudad o dentro de un país, que sería el entorno de ese sistema. El límite de hasta dónde llega el sistema y donde lo que hace el sistema se convierte en salida o entrada es arbitrario, decíamos, en función de lo que el modelado de sistemas está buscando describir como esa empresa. Naturalmente, hay aspectos muy intuitivamente identificables de ese límite, los aspectos físicos sobre todo. Por ejemplo, cuando hablamos de un país, en donde un país para identificarse como país tendría que tener una frontera física que lo describa dentro de un mapa del continente o un mapa de la región geográfica del planeta donde estamos queriendo ubicarlo. Y naturalmente esa frontera
que existe físicamente, probablemente, es arbitraria, realmente, porque en la realidad no existe, es una definición totalmente dada por las personas que en algún momento decidieron hasta dónde llegaba ese país y que muchas veces, como lo vemos hoy en día, pues puede ser incluso no estático, ¿verdad? No, puede ser una frontera que puede moverse por diferentes circunstancias sociales o conflictos entre grupos étnicos. Pero la frontera sigue siendo una buena referencia para distinguir el sistema de su medio o su entorno. Y de una u otra manera, un pensador sistémico sabe distinguirla para poder hacer más fácil cualquier estudio sistémico. De lo contrario, sería un poco complejo estudiar toda la realidad compleja porque no necesitamos toda la información, tenerla cuando muchas veces solo nos interesa resolver un problema dentro de un contexto específico en particular. Hay conceptos un poco más difíciles de escribir sobre los sistemas, que ya mencionaba el profesor en el video anterior. Eso de las propiedades emergentes surgen como la interacción de todas las partes del sistema en conjunto. ¿Ustedes qué dirían? En esta imagen que tienen ustedes aquí en pantalla, ¿pueden ustedes distinguir esas propiedades que forman esta serie o conjunto de partes que están representadas como pequeños cuadritos? Y si lo quisiéramos ver como sistema, ¿podríamos distinguir cuáles son las propiedades emergentes de este sistema? ¿Está claro lo que está aquí como para poder describirlo con sus características o propiedades? ¿Lo podrían hacer ustedes? Viendo esta imagen, que si no se ve muy claramente voy a hacer aquí un acercamiento. Esto aparece en una lectura que tienen ahí en Wedi, donde el autor se pone a reflexionar y hace que reflexionemos sobre las propiedades sistémicas un poco más complejas y nos hace ver que para que un sistema realmente sea sistema, tiene que tener propiedades emergentes. Y eso quiere decir características del todo. Ahora bien, aunque Ángel y Santiago notan o distinguen una mariposa acá, podríamos decir con claridad que la mariposa está muy bien representada como resultado de la interacción de todas estas pequeñas partecitas acá. Como Teresa nos lo comenta, es hacer un esfuerzo para encontrar aquí esa propiedad emergente. La verdad es que no es una propiedad emergente. Lo que estamos haciendo cuando identificamos que aquí hay una mariposa es una propiedad mental, una operación mental que más adelante vamos a mencionar en la próxima unidad, que tiene nuestra mente de cada vez que se le presenta algo que no distingue, que no sabe qué es, de asociarlo con patrones de cosas similares que previamente hayamos tenido experiencias y que busca llenar ese vacío o esa falta de comprensión con algún patrón conocido. Y ese patrón ahorita obviamente les está sirviendo para decir que aquí hay una mariposa. Y puede ser cierto, como lo vamos a ver más adelante, pero no es que estemos viendo la mariposa. Es que estamos asociando lo que vemos acá con un patrón que conocemos antes que nos describe que aquí hay una mariposa. Pero si nos centramos a lo que nos pregunta el autor de esta imagen, es claro lo que ahí se representa en esta imagen. Podemos decir, con respecto a esta imagen, que la imagen de la mariposa se ve muy bien, se ve completamente. Creo que todos consideran que, como Pablo por ahí lo indica con su señal, que no. Esta sería la pregunta. ¿Esto es un sistema o no es un sistema? Realmente, el autor no lo explica en su descripción, voy a poner aquí el texto que está asociado, en donde
todas estas piezas, donde naturalmente podemos deducir que hay una mariposa, no es que esté manifestando, poniendo en manifiesto la mariposa como una representación de la totalidad de esas piezas. Realmente, diríamos nosotros, ahí debería de haber una mariposa expresada y manifestada. Si todos esos elementos, esas pequeñas partes de la imagen, se ordenaran correctamente, como si fuese un rompecabezas desordenado acá, pero si se ordenara, entonces debería surgir esa imagen de la mariposa y otros elementos más en donde está la mariposa. Pero realmente no está surgiendo. Entonces se parece más bien a un rompecabezas de un montón de piezas ahí que están distribuidas en esa ubicación, esa estructura de un cuadrado, pero no existe las relaciones apropiadas entre esas partes. Si existieran las relaciones apropiadas y esas partes estuvieran ordenadas correctamente, se podría reflejar en la totalidad, en lo que conformarían todas ellas, una visión completa y clara de esa mariposa y los demás elementos de esa imagen. Pero no existe aquí esto. Es por eso de que autores como Johansen, que está aquí citado, le llaman a esto, o a todo lo que parezca esto que ustedes ven aquí como un conjunto de partes que interactúan entre sí, un conglomerado, porque realmente esas interacciones no nos llevan a ninguna característica completa, una característica que podamos decir, ese sistema representa una mariposa, porque la mariposa no está evidente explícitamente. Este conjunto de partes están ahí, que parecieran ser un sistema y parecieran tener unas relaciones, porque por la posición donde están se relacionan una con otras, pero no manifiestan una característica emergente. Se dice sistémicamente que esto es un montón de elementos que carecen de sinergia. Sinergia es el término sistémico a través del cual hacemos referencia a esa propiedad de interacción entre las partes que hacen posible surgir algo más de lo que solamente podría ser las partes. La sinergia es un concepto que la teoría de sistemas nos da para hacer referencia a que los sistemas, para ser sistemas, o el conjunto de partes o elementos para hacer y conformar un sistema, tienen que tener esta energía, esta sinergia, que hace posible que se diferencien de un conglomerado de partes, de un montón de partes ahí, podemos decir, sin mayor sentido que existan, a un conjunto de partes que están interactuando entre sí, porque esas interacciones, que son la sinergia que las hace posible, generan algo más que solamente la suma de sus partes. Y ese algo más, obviamente está reflejado en las interrelaciones, produce propiedades o características que no son evidentes en sus partes, sino que solo surgen cuando las partes están conectadas entre sí, generando esa sinergia, a través de esa sinergia, generando esas propiedades emergentes. Si un sistema es un sistema, o sea, un conjunto de partes, podemos decir que es un sistema, es porque tiene sinergia y porque esa sinergia manifiesta un conjunto de propiedades emergentes. Pero si tenemos un montón de partes ahí que están carentes de sinergia, esas partes no generarán propiedades emergentes de conjunto y en todo caso tendríamos que hacer un poco el ejercicio de adivinar o deducir qué debería estar pasando si ese sistema tuviera sinergia apropiada o el conjunto de relaciones apropiadas de sus partes. Eso visualmente lo notaríamos rápidamente si, bueno, aquí en este sistema, en este conglomerado de partes, notamos claramente que no hay sinergia, porque si movemos, quitamos o ponemos en cualquier orden esas piezas,
seguirá sin surgir la imagen completa. Podemos imaginárnosla, podemos deducirla, pero no va a estar presente visualmente. Cuando ya se ordenan adecuadamente, entonces surge la imagen. Y entonces hay una propiedad, unas características que no son particulares de cada piececita, porque lo que hacíamos hasta las imágenes anteriores era identificar las características de cada piececita, de cada cuadrito, para poder deducir que ahí debía haber una mariposa o debía haber alguna flor, pero no lo veíamos en la totalidad. Cuando las piezas tienen sinergia, cuando las partes tienen sinergia, es decir, sus relaciones están bien conformadas, generan propiedades emergentes que no son atribuibles a propiedades específicas de una parte en particular, sino que son el resultado de varias partes interactuando que muestran las características emergentes. Pueden ver ustedes aquí la emergencia, como un tema de emergencia, en la teoría de sistemas, que es en sí lo que manifiesta un sistema. El concepto acá, dado que esta vez sí tiene en los pequeños cuadritos el orden apropiado, es que surge la totalidad con características que el autor de este ejemplo nos lo deja ver, que pone de manifiesto que hay sinergia y cuando hay sinergia hay propiedades que emergen, surge la emergencia del sistema, que es todo aquello que no podía verse si solo lo tratábamos de entender en términos de las partes. Esto también está asociado a lo que antes ya hablábamos del problema entre el análisis y el pensamiento analítico, que simplifica o digamos, no le da la importancia a las relaciones de sus partes y solo se preocupa en estudiar las partes aisladamente y busca entender la totalidad en términos de las partes. El problema de hacer eso, es el problema del pensamiento analítico, es que su comprensión va a ser solamente en términos de las características de las partes, pero no va a poder ver las propiedades que emergen, las características del todo, la emergencia. En los sistemas gráficos como este que ejemplifica este concepto, pues es bastante fácil distinguir que hay características cuando todas las piezas están bien ubicadas y tienen sinergia, que surgen, que no estaban cuando las piezas no estaban ordenadas adecuadamente y carecían de sinergia. En muchos otros sistemas que vamos a estar hablando, más complejos, actualmente vamos a ver que sucede lo mismo, solamente que ya no lo vamos a poder ver visualmente de la misma manera, pero conceptualmente está ahí presente. Los elementos tienen que formar un conjunto de sinergias para poder describir o manifestar la emergencia del sistema, las propiedades emergentes. Si no sucede eso, lo que tendremos será un conjunto de partes ahí dispuestas, probablemente de una manera que parecieran ser sistemas, pero que realmente no lo son. Por eso es de que tenemos que tener mucho cuidado a no confundirnos. Aunque hay muchas veces en que algunos sistemas tienen sinergias tan complejas que nos cuesta identificar sus emergencias y que podemos confundirlas con estructuras no sistémicas. Así que habrá que usar diferentes perspectivas para poder llegar a dar comprensión de ciertas realidades altamente complejas. Cuando hablamos entonces de este concepto de la emergencia o las propiedades emergentes, entonces sabemos que los elementos que componen el sistema, al interactuar, generan esas propiedades en conjunto. No son propiedades que se pueden atribuir a una parte del sistema. Son propiedades que surgen solo cuando todas las partes están funcionando. Por ejemplo, es como que les preguntara a ustedes, ¿en qué parte de ese vehículo, de ese carro que hablábamos antes, surge esa característica de desplazamiento, que es realmente la salida del automóvil, del carro? ¿Podemos atribuir el desplazamiento a alguna parte del vehículo? ¿Qué dicen ustedes?
¿A cuál parte le atribuiríamos? Claro, Teresa nos dice que el motor podría ser el que da esa característica del movimiento, del transportarse. Pero la pregunta aquí sería, ¿y el vehículo podría caminar solo con el motor sin las cuatro ruedas? Y alguien podría decir, bueno, está en las ruedas el movimiento, pero el vehículo podría caminar con las cuatro ruedas sin el motor. Se cuenta que esas preguntas nos dejan entrever que hay una interdependencia entre el motor y las ruedas. Y claro, como bien dice René, si le damos un empujoncito sin motor en una bajada, pues sí podría caminar. Pero una vez se nos acaba la bajada, se va a detener. No es la acción que estamos esperando del vehículo completo, como la propiedad emergente de transportarnos y llevarnos con intención de un lugar a otro, en donde ese otro lugar podría tener bajadas y subidas y rectas, y no importa lo que haya, nos lleva hasta ese destino. Pero no podemos desconectar, no podemos decir que ese movimiento está en las llantas o está en el motor, o como bien dice Pablo por ahí, si no tenemos el volante, de repente empujamos el vehículo sin motor, pero va a dejar el sentido que quiera y no va a llevarnos al objetivo, a la trayectoria que antes decíamos que estamos buscando. Nos damos cuenta en esas manifestaciones que ahí es donde se surge la sinergia o la falta de sinergia. Cuando el motor está perfecto, cuando las llantas y el volante se sincronizan con el motor para trazar la trayectoria y el movimiento se va surgiendo, el vehículo presenta esa propiedad emergente que todos nosotros queremos, que es el movimiento que nos permite movilizarnos hacia una meta, un destino específico. Pero cuando esa sinergia se empieza a perder y empezamos a tener fallas en el motor, cuando empezamos a tener fallas en las llantas o problemas con el volante o con cualquier otro componente del vehículo, entonces empezamos a tener pérdida de esas características emergentes. La característica principal en el vehículo es el movimiento, es el llevarnos hacia el destino con una trayectoria muy bien definida como objetivo. Pero hay otras características de ese movimiento que pueden estar asociadas y que se van perdiendo y se van perdiendo conforme se va perdiendo la sinergia del sistema. Cuando hablamos de sinergia, hablamos de un conjunto de relaciones que producen entre los elementos un resultado que va más allá del resultado que podría lograr cada parte aisladamente o por sí misma. El movimiento del vehículo no se podría lograr solo con un motor, sin las llantas, sin los neumáticos, ni al revés, como decíamos. De la misma manera, la imagen de la mariposa que antes veíamos no se podría percibir completamente sin el ordenamiento adecuado de todas esas piezas. Si viniéramos y quitáramos unas piezas o moviéramos otras de esas piezas a los lugares donde no van, entonces ustedes pueden ver aquí que se empieza a perder esa emergencia. Es decir, las propiedades emergentes empiezan a deteriorarse porque hace falta unas piezas ahí. Ya no están todas en el lugar donde tienen que estar, o por quitarlas y desaparecerlas, ya el sistema ya no presenta todas las características. Es muy fácil verlo en estas imágenes, pero es la misma idea conceptual que se va a tener en cualquier sistema. Como decíamos antes, cuando ya una pieza deja de funcionar bien el motor, o por alguna razón, por el tiempo de uso, se afloja, se cae y se pierde, pues naturalmente el motor ya no va a caminar igual o va a dejar de caminar. Y entonces va a dejar de funcionar para darle el impulso a las llantas para el movimiento del caminar del vehículo. Entonces ahí empieza a perderse esa sinergia y empieza entonces a deteriorarse las propiedades emergentes del sistema. Cuando eso sucede naturalmente en un sistema, pues estamos evidenciando un sistema que ya empieza a tener dificultades. No es un sistema
completo, con una manifestación emergente completa. Empieza a tener dificultades. Y por eso nosotros, si tuviéramos una perspectiva adecuada que nos permitiera ver como acá esta imagen, fácilmente podríamos decir que esa pieza del ala de la mariposa, que aquí a la izquierda tenemos esas piezas están mal ubicadas, habría que ubicarlas en el recuadro en blanco que está más arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha, porque es ahí donde deberían de ir para que la sinergia refleje la propiedad emergente completa de la imagen. Por eso es de que muchas veces cuando vemos una empresa y estamos como clientes interactuando con esa empresa y vemos que hay un mal servicio, que hay algo mal en el producto, o lo que esperamos de la empresa, podemos nosotros mencionar o criticar qué es lo que le falta a esa empresa, qué es lo que no está haciendo bien, porque desde nuestra perspectiva, digamos, de espectador externo, buscamos ver alguna empresa que tenga ciertas características emergentes al interactuar con nosotros que estamos fuera del sistema a través de sus salidas. Pero si no vemos esa característica, ahí es donde nos damos cuenta que ahí pasa algo en esa empresa, que ahí hay un problema regularmente asociado a la pérdida de sinergia del sistema en donde se empiezan a producir los problemas. La retroalimentación para ese tipo de sistemas que tienen que mantenerse con su sinergia adecuada es muy importante, siempre que se aproveche esa información de fallos o problemas que puedan haber. Entonces, vean que es muy distinto. Un sistema de un conglomerado. En un conglomerado podemos quitar y desordenar las piezas, que da igual, porque como la propiedad emergente no surge, pues igual no veremos ninguna propiedad emergente y no pasa más que lo mismo. Pero en un sistema que sí tiene sinergia, que sí tiene emergencia, entonces sí afecta el que esas sinergias, esas relaciones y ese ordenamiento de las partes se alteren. Claro que si nosotros a partir de un sistema lo convertimos o el mismo sistema evolutivamente se convierte en otro sistema, en otra fase de su ciclo de vida, pues naturalmente el sistema puede ser que cambie sus emergencias y sus sinergias para llegar a esa conversión, pero es una evolución natural. Muchas veces en los sistemas naturales o en los sistemas que tienen un cierto nivel de inteligencia para provocar esa evolución que nos permite ver que es el mismo sistema que ha ido evolucionando. Realmente eso se ve presente más en los sistemas naturales, sistemas complejos, en los sistemas de actividad humana que creamos con cierta inteligencia. En sistemas físicos diseñados como el vehículo, es muy difícil poder ver ese tipo de transformaciones o evoluciones, dado que el mismo sistema carece de esa capacidad de aprendizaje, aunque hoy en día con los sistemas de inteligencia artificial se está buscando que eso aumente un poco más en ese tipo de evolución. Se comprende entonces los conceptos de sinergia, de emergencia de un sistema y el por qué un pensador sistémico persigue comprender al sistema en su totalidad y no solo el estudio de las partes aisladas de los sistemas. Bien. Ahí tienen ustedes en esta lectura del autor con más detalles y que pueden repasar esos conceptos. En otras imágenes podemos ver aquí, lo que está a la derecha es un conglomerado, un montón de partes. Lo que está a la izquierda es un sistema. Muchas veces se usa la analogía de los engranajes de un reloj, porque un reloj analógico es una buena representación de un sistema mecánico donde sus partes interactúan finamente entre sí a través de la adecuada ubicación de los engranajes para producir los resultados esperados. Aquí ven ustedes la lista de las características de los sistemas y lo que lo diferencia de ese conjunto de partes que no generan emergencias, que no tienen sinergia, que era lo que decíamos antes. El comportamiento de un sistema depende de la estructura global de sus elementos y sus interrelaciones, de sus sinergias. Al cambiar esa estructura, cambia el comportamiento.
Sin embargo, en un conglomerado de partes, básicamente solo sabemos que hay un número determinado de partes o un tamaño de lo que da esas partes del sistema, si es que se puede describir algún comportamiento, pero no hay como tal un sistema. Así que tenemos que tener cuidado de lo que llamamos sistema o distinguimos como sistema. Aunque la mayoría de veces, si lo vemos desde una perspectiva un poco más amplia, quizás esos conglomerados son parte de algún sistema que perdió su sinergia y lo podríamos identificar teniendo una visión un poco más amplia, si es que hay suficiente información para distinguirlo. Entonces, hagamos un resumen de todos los conceptos que hemos visto hasta aquí. Hemos definido el concepto de sistema, hemos definido las partes, elementos, los objetivos, la dinámica, las estructuras sistémicas que dan razón de ser al comportamiento de los sistemas. Hemos visto que esos sistemas se agrupan en diferentes niveles, podemos hablar de sistemas mayores, sistemas menores, subsistemas, suprasistemas, y en esos diferentes anidamientos pues se eleva la complejidad. Hemos visto las propiedades emergentes como características que no podrían surgir si es que esos elementos no están bien en sus interacciones, interactuando correctamente. Hay una interacción entonces que podríamos llamar adecuada, correcta para un sistema y podríamos distinguir de esa manera el patrón ideal del sistema y podemos comparativamente distinguir el patrón de los sistemas que no están interactuando adecuadamente, en donde podemos entonces ver la pérdida de sinergia y la pérdida de las características emergentes de un sistema. Todo esto lo hacemos con un pensamiento de síntesis combinado con pensamiento analítico, en donde ya sabemos que el pensamiento o el análisis a secas por separado de sus partes no es suficiente y es necesaria la síntesis, que es la que nos permite ver esas integraciones, esas conjunciones de todos los elementos para manifestar las propiedades emergentes, la emergencia del sistema. Y por eso es de que muchos autores dicen que no es correcto descomponer el sistema en partes para estudiarlo, porque al descomponerlo, degradamos las relaciones o las perdemos, o establecemos relaciones de otro tipo en un contexto experimental. Para comprender cualquier sistema, hay que verlo en su totalidad, y ese es un poco el reto que muchas veces es complejo, porque verlo en toda su totalidad a veces es difícil en el contexto donde están los sistemas, sobre todo los sistemas de actividad humana, los sistemas sociales, los sistemas que tienen una alta complejidad dada por sus cantidades de partes y su cantidad de relaciones. Pero hay que hacer el esfuerzo de hacer esa aproximación total, un estudio total, y no solo parcial o fragmentario, porque de esa manera no podríamos identificar las emergencias del sistema. Damos bien hasta acá, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bien. Identifiquen muy bien, grábense muy bien todos estos conceptos, esta terminología sistémica y lo que son sus definiciones, porque vamos a irlas aplicando y desarrollando con muchos más ejemplos a lo largo del curso. Estas gráficas pues, nos parecen un poco graciosas y simpáticas, pero describen mucho de lo que los diferentes autores dicen de los sistemas, ¿verdad? Las propiedades emergentes son las características de los sistemas que deberíamos de buscar identificar, y no se puede partir un sistema, dividir un sistema. Hay un autor ahí que dice, partir una vaca a la mitad no nos va a dar dos sistemas diferentes, simplemente nos va a dificultar estudiar el sistema porque nos va a hacer perder las emergencias del sistema. Es más bien como pensar en cada parte del sistema y el rol que juega una con otra
para darle sentido a la totalidad que forman. De lo contrario, si no, solamente serían un montón de pates, un conglomerado de pates, que no nos diría nada. Cuando experimentalmente separamos el sistema de la realidad donde se espera que esté, y lo estudiamos de esa manera por descomposición, pues simplemente vemos un montón de pates, pero no vemos sus propiedades emergentes. Entonces, el pensamiento sistémico nos lleva a que el estudio de los sistemas debe hacerse desde esas diferentes perspectivas. Y comprender y describir completamente un sistema sería describirlo desde todas esas, por lo menos estas tres perspectivas que hemos hablado: la perspectiva ontológica o estructural, la perspectiva funcional o dinámica o de flujos de trabajo, la perspectiva evolutiva o genética o de descripción de etapas en lo que más adelante vamos a llamar el ciclo de vida de un sistema. Identificarlo desde estas tres perspectivas como mínimo. Y si hubiese otras más, dependiendo del contexto y el sistema específico, pues siempre serán útiles para poder comprender la complejidad que presenta. Por ejemplo, aquí tal vez no queda explícita, pero la perspectiva de los diferentes niveles en donde está el sistema, pues también es útil, porque distinguir que ese sistema es parte de un suprasistema y ese suprasistema tiene otro megasistema superior y que los subsistemas pueden describirse hacia niveles más bajos, lo cual nos involucraría con conceptos quizás que no son de nuestro interés, pero por lo menos nos da un contexto, es importante, porque a la hora que profundicemos en el comportamiento del sistema y hayan interacciones hacia arriba en los subsistemas o hacia abajo en los subsistemas, pues sabremos que ahí hay algo más, que aunque no nos interese en este momento profundizar en un momento determinado para entender el sistema, pues tenemos conciencia de que existe algo más ahí. Y si en algún momento tenemos el tiempo, el interés y la necesidad, tendríamos que explorarlo también como sistema. Estas características emergentes hacen que los sistemas altamente complejos se presenten como estructuras que la teoría del sistema la ha descrito como web, como las telarañas, como el Internet, ¿no? Que es una web, que es una red de interrelaciones tan compleja que si las pudiéramos graficar o materializar, sería algo así como las telarañas. Tantas líneas que cruzan entre sí a las partes involucradas que forman esas estructuras que son difíciles de hacer que cambien, porque su misma estructura de interrelaciones les da la fortaleza o les da la sinergia que hace posible que surjan esas características emergentes. Naturalmente, cada parte es importante y cada relación también es importante. Pero cuando surgen esas estructuras tipo telarañas, también provocar cambios en esas estructuras no es nada fácil. Naturalmente, los sistemas, para conformarse como sistemas, pues llevan un proceso evolutivo que les va creando esa estructura de interrelaciones que llega con el tiempo a ser más compleja y formar esas telarañas. Y cuando ya tenemos esas relaciones complejas en forma de telaraña, cambiar alguna parte de esa telaraña muchas veces no es tan fácil, porque el mismo sistema en todas sus interrelaciones, en toda su estructura, se resiste al cambio. Eso lo podemos ver con una telaraña en verdad, cuando ustedes puedan ver una araña que teje y que crea toda una telaraña, sobre todo aquellas que hacen telarañas bastante grandes. Obviamente, el objetivo de las telarañas, en el sentido ecológico de estas especies animales, pues será atrapar a esos alimentos que son otras especies que caigan ahí en la telaraña. Pero si ustedes intentan realmente cambiar, extender la forma de esa telaraña, o si jalan una esquina de esa telaraña, se darán cuenta que al extender o jalar una parte, toda la estructura se mueve, porque todas las partes de esa telaraña están conectadas, que es lo que sucede en los sistemas complejos de la realidad. Intentar cambiar una relación o una parte
de ese conjunto de relaciones provoca efectos en todas las demás partes. Y entonces, aunque algunas veces hay que esperar algún tiempo que ese efecto se manifieste, el cambio en una parte provoca el efecto en todas las demás partes, algunas con menor intensidad, otras con más intensidad, pero provoca un efecto, porque todas están interconectadas. Por eso, en la teoría de sistemas se dice que si se quiere hacer algún cambio en un sistema, por ejemplo, en un sistema que tiene algún problema o un comportamiento que no es el adecuado, hay que buscar el punto adecuado en donde un pequeño cambio produzca un efecto que se va a ampliar en función de las diferentes interrelaciones de sus partes. Y ese punto sería algo así como cuando nos encontramos una gran roca en nuestro camino y queremos moverla. Muchas veces hacemos un gran esfuerzo por moverla desde puntos donde está recargado el peso de la roca y es difícil moverla. Pero si encontramos el punto de apalancamiento adecuado, que a través quizás con un trozo de madera pudiéramos empujar ese punto, que es el que mantiene el equilibrio de la roca. Imaginemos una roca gigante y podemos encontrar ese punto en donde al empujar esa parte que mantiene el equilibrio de esa roca, provoca que se mueva toda hacia el objetivo que estamos buscando de quitarla en el camino, pues eso va a ser más fácil. El movimiento va a ser más inteligente, podemos decir, por parte de nosotros, al querer hacer ese cambio de todo el sistema en su totalidad, si encontramos el punto de apalancamiento y provocamos lo que se da por llamar el efecto palanca. En la teoría de sistemas, usando esta analogía, el efecto palanca es ese punto de los sistemas, esa parte, ese subsistema o esas interrelaciones, en donde si nosotros intervenimos para provocar un cambio en ese subsistema, en esa parte del sistema, en esa relación de esa parte con otras partes, ese cambio va a producir consecuencias hacia las otras partes que de manera directa o indirecta están relacionadas y provoca un cambio global mayor, que es el efecto palanca, que es lo que vemos en esa analogía de la roca, la gran roca que tenemos enfrente, que no podemos moverla con una fuerza cualquiera, desde cualquier parte de la roca, sino es encontrando el punto de apalancamiento en donde con un pequeño esfuerzo movemos la totalidad, porque todo está conectado con todo. Mucho del reto de lo que nos plantea la teoría de sistemas a un pensado sistémico es, como vamos a ver más adelante, encontrar esos puntos de apalancamiento en los sistemas y provocar los efectos palanca, que también se da por denominar el efecto dominó, en analogía a aquellos juegos de dominó en donde se ponen las piezas de dominó una tras de otra y cualquier movimiento que haga caer a una de esas piezas seguro provocará la caída de todas las demás. Y hay muchos sistemas de ese tipo de dominó que se hacen para ver los efectos que producen generando formas interesantes. Pero ese efecto dominó o el efecto palanca es el mismo que provocamos nosotros cuando incidimos en alguna parte de un sistema, cuando nosotros mismos como parte de un sistema humano creamos una acción o generamos un comportamiento que influya o provoque en otros una reacción y que esta interacción provoque en cadena una serie de efectos que muchas veces son incluso difíciles de predecir, ¿eh? Por la gran estructura compleja en la cual estamos involucrados. Ese efecto palanca y ese punto de apalancamiento, no lo pierdan de vista, es un concepto importante de la teoría de sistemas que vamos a más adelante a desarrollarlo en diferentes contextos problemáticos de los sistemas. ¿Se comprende la idea general de este concepto de efecto palanca y la estructura compleja de telaraña de los sistemas? Muy bien. Recuérdense, estamos en este proceso introductorio de los conceptos básicos o principales de la teoría de sistemas que luego vamos a ir desarrollando a lo largo de este curso.
hay en el contexto del universo sistémico muchas clasificaciones de sistemas que se han dado por diferentes autores para buscar comprender los diferentes tipos de sistemas o características de sistemas que podríamos encontrar en ese universo sistémico que estamos asumiendo. El próximo día vamos a hablar de las clasificaciones de los sistemas, pero yo me voy a concentrar más en una en particular que es útil para nuestro estudio de las siguientes unidades del curso. Sin embargo, hay muchas categorizaciones o tipos de sistemas que se han descrito. Les voy a dejar de tarea que investiguen las diferentes clasificaciones que se han dado de los sistemas. Para hacer una clasificación, por lo menos deberían de haber 2, 3 o más tipos de sistemas identificados en una clasificación, una tipificación de sistemas. Les voy a agradecer que investiguen en las lecturas, en los materiales en web y en internet, identifiquen por lo menos 5 clasificaciones distintas. Las clasificaciones regularmente se dan por características de los sistemas. A veces se dan por las características de sus estructuras, de los elementos que la conforman, a veces se dan por las características del comportamiento en el tiempo o de las tendencias estadísticas de su comportamiento, por el tipo de resultados que producen los sistemas. Así que investiguen por lo menos 5 clasificaciones o tipificaciones de sistemas. Y el próximo día vamos a hablar de los tipos de sistemas que ustedes encontraron y de los que yo les voy a aportar acá para que nos ayuden a continuar el estudio de los sistemas a lo largo de este curso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la tarea? Por el tiempo vamos a dejar hasta acá este día de clase y continuamos desarrollando la teoría de sistemas el próximo sábado. Muy bien. Gracias entonces por estar aquí. Que tengan un feliz jueves. Hagan su tarea, por favor.